Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de a qué hora se esté viendo este video. Mi nombre es Julio Herrera, como sale aquí a continuación. Les saludo desde Campeche, desde Colonial, desde mi casa en este apartado. A veces lo he hecho en el malecón de la ciudad de Campeche, pero bueno. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bueno, ayer se cumplieron 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2 años donde supuestamente la 4T se ha instaurado, o por lo menos se han instaurado las bases, como dijo Andrés Manuel, que le tomaría 2 años que se asentaran las bases de la 4T, de la cuarta transformación de México, y que daría para sus 6 años ya un cambio completo de la transformación del país. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo es que en verdad nos ha ido a pesar de su mensaje, que de alguna manera no vamos a replicar completamente porque es mentir, son engaños? Vamos a replicar algunas cosas, ¿no? Como se ha hecho, igual hay que ser un poco honestos. Si de por sí digamos que los mensajes anuales de administraciones de cada presidente y gobernador y de alcalde son una bola de mentiras generalmente, siempre tienen unos datos que son oficiales, o sea, se toman los datos oficiales y lo que hacen es que no dicen los negativos, ¿no? En este caso, aquí salió más bonito y más cabrón Andrés Manuel, que te dice no los datos negativos, sino que te los cambia porque esos son sus datos, ¿no? Pero vamos rapidísimo porque es mucha información de lo que habló y de lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido para nosotros, yo creo que para todos los mexicanos, el resumen de estos 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, solamente aclarar que el 1 de diciembre es cuando se cumplieron los 2 años, o sea, ayer, 2 años de gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que prometió el año pasado, o más bien este año, inicios de este año, prometió que el sistema de salud iba a ser completamente reformado, restaurado, el sistema de salud de México, cuando eliminó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? Seguro Popular, ¿no? Y lo cambió por el INSABI, que no solamente fueron el cambio de letras, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Sin embargo, él dijo que para este 1 de diciembre, para este 1 de diciembre íbamos a tener un sistema de salud eficiente, de primer mundo, y dijo un nombre, ¿no? Que iba a estar al nivel de Dinamarca, como teniendo en cuenta como Dinamarca el modelo a seguir en cuanto a sistemas de salud. Pues bueno, basta decir que eso no ha sido cierto y que de hecho ha sido peor, me parece. Y yo creo que no nada más a mí, sino creo que a todo mundo. Y que, pues obvio, esto fue causa de pitorreo en las redes sociales, en especial en Twitter, en donde ya decíamos, ya somos Dinamarca, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a hacer estos cortes de estilo youtubero, no por poser, sino por, digamos que mi celular ya no da para más, entonces es mejor grabar por fragmentos, ¿no? Vamos a probar. Bueno, pero vamos a ser un poquito francos, no todo está mal, hay algunas perlitas que se pueden rescatar, vamos a verlo, tampoco nadamos muy profundo, pero le rascamos un poquito. Dentro de lo bueno que ha hecho en estos 2 años de gobierno, pues rescatamos el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. La verdad, ha tenido, creo que si no me equivoco, 2 aumentos y va por el tercer aumento del salario mínimo, cosa que era muy difícil que se diera y que tenía años que no se daba en México. Pues bueno,
ha aumentado, por lo menos aumentaba más que de lo que aumentaba lo que habían aumentado en administraciones pasadas, que siempre aumentaba un peso. Pues aquí ha aumentado entre 2, 3 pesos, y ha sido, bueno, ya van para la tercera en 2 años. Pues me parece algo bueno, ¿no? Algo bueno. Y otro, pues las becas para jóvenes, porque para los viejitos, para los adultos mayores, pues ya existía, aunque también podemos rescatar que ha sido un poquito más amplio, o ampliado ¿cómo se llama? La cobertura. La cobertura que le ha tocado a más viejitos, aunque por ahí le subió, eran de 60 y más, y le subió a 65 y más, le subió 5 años, o sea, para que puedas tener, le subió 5 años más para que tú puedas ser considerado en estas becas. Pero vamos a poner un granito en el arroz, aunque en estas becas para jóvenes ha sido buena la idea. El primer año fue ambicioso, pero hay cosas que no funcionaron o no pulieron. Por ejemplo, las llamadas becas para jóvenes construyendo el futuro, un fiasco total. Empezó bastante fuerte la inversión ahí, y la intención era de que ayudara a los jóvenes, a los ninis, a conseguir trabajo, y al final pues no se consiguió. Hay que acordarse, o no sé si sigue, la verdad me da igual, pero era de que ellos tenían que conseguir un tutor, digamos financiero, como un tipo aval, con quien ibas a trabajar, por ejemplo, un panadero, un zapatero, un albañil, que ibas a trabajar con él, pero él no te iba a pagar, sino que te iba a pagar el gobierno. Pero ahí tenías que hacer un papeleo, el que te iba a contratar, que no te iba a pagar obviamente, es el que iba a poner su nombre ahí, y que al final esto, si bien se utilizó, fue obviamente para tener el dinero. Se ponían de acuerdo los jóvenes: ¿sabes qué? Yo voy a hacer como que trabajas aquí, y pues si quieres no hagas nada, y ya nada más recibimos la lana y nos vamos a la micha, ¿no? Y así fue, y de alguna manera lo fueron dejando de lado, ¿no? Bueno, esas fueron las 2 cosas buenas que pudimos rescatar. Vamos ahora a lo mismo, a lo mismo que ha pasado. Yo creo que se puede englobar en una cosa: la corrupción. Había dicho que ya no había corrupción, que bueno, eso fue su inicio de campaña, o desde hace 18 años lo que quería era acabar con la corrupción, que era el lastre de México, y lo sigue diciendo. Y después salió donde dijo a mediados de este año que ya no había corrupción, entonces sacó un pañuelito blanco, y que ya no había corrupción en su administración, cuando yo creo que sigue igual o peor. Pues no hay que hablar de más que decir nombres, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que el símbolo máximo de corrupción en su administración, y yo creo que en la historia de México, es Manuel Bartlett. Ahora está al frente de la CFE, vaya dependencia que le toca, y no solamente eso, sino que su retoño también, su hijo, también involucrado en compras irregulares, y que la administración de la 4T le paga por sobreprecio ventiladores, digo, en hospitales, ahora con la pandemia, y un sinfín de negocios turbios que ha tenido ahí. Las casas de Irma Heréndira, que supuestamente es la que iba a acabar con la corrupción, que es su brazo, digamos, que su juez y parte de Andrés Manuel, que iba a acabar con estos corruptos. Pues no más, ¿no? Pues ahí tenemos a Zoe Robledo, el del IMSS, también con sus negocios ahí, con sus negociazos ahí. ¿Quién más? Bueno, Ana Guevara en la CONADE, yo creo que fue los primeros mensajes de corrupción en la 4T. Pues bueno,
Romo con sus negocios turbios. Y podemos seguir y podemos continuar hablando de personajes y políticos que de alguna manera se les ha investigado, se les ha encontrado elementos para culparlos de corrupción, y Andrés Manuel no es que no lo sepa, sino que los solapa, sale en las mañaneras a darles el espaldarazo a estos corruptos. Entonces es más con lo mismo. Sí, es más con lo mismo, y yo creo que hasta el doble, ¿no? Bueno, ahora vamos con lo peor. Yo creo que es la lista más gruesa que hay. Bueno, pues aquí sí nos podemos servir bastante, porque hay muchísimos temas. No quisimos poner la corrupción en lo peor, pues porque también hay que ser un poquito honestos. Desde cuando llegó la corrupción ha imperado, y entonces sí, nada más es que es lo mismo, sigue imperando, es la misma gata, ¿no? Pues bueno, lo peor, la ciencia, por ejemplo. Vamos a empezar con algo livianito. La ciencia ya no tiene financiamiento, ya la forma en que se sostenía, pues si de por sí estaba carente el financiamiento con las administraciones anteriores, ahora mucho más se les quitó el financiamiento, la forma en cómo operaban. Ya no hay ingresos, o más bien ya no hay una base para que comience su ejercicio fiscal. La ciencia entonces prácticamente está desprotegida, descobijada, y pues está fuera, ¿no? O sea, está fuera prácticamente de esta administración. La salud, ya hablamos de la salud al inicio de este video. Vamos a centrarnos en la parte del INSABI, esta ocurrencia, o más bien este planteamiento de Andrés Manuel desde el inicio, en donde decía que con su dichito que inventó, esto se le da muy bien, ¿no? Yo creo que lo habíamos puesto en lo bueno, ¿no? En esa lengua que tiene Andrés Manuel afilada para decir que el seguro popular lo iba a acabar, porque no era ni seguro ni era popular. Ya vimos que era de las cosas buenas que había dejado las administraciones pasadas. Si mal no recuerdo, el que inició esto fue Vicente Fox, pero lo cambia con un INSABI, de lo cual es peor, porque prácticamente este programa deja sin medicinas a los niños con cáncer. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera lo que cubría el Seguro Popular también te cubría, por ejemplo, los tratamientos de cáncer, y sobre todo las operaciones cuando eran por este tipo de enfermedad, por este tipo de situación. El INSABI no los cubre. Así que incluso aquellos tratamientos con cáncer, pues no han, con jóvenes personas o niños con cáncer, no han sido surtidos, y ya llevan más de 2 años 2 años sin medicamentos. Lo hemos visto. Antes era sí mejor el Seguro Popular que lo que es ahora el INSABI. La economía yo creo que es de las cosas que ha manejado peor esta administración, y sobre todo esto, si salud nos pega, economía nos pega más. La caída que se ha registrado, sí, también por parte de la pandemia, pero por los malos manejos ante la pandemia igual, ha sido del 18% en la caída del PIB, del Producto Interno Bruto. La economía se ha desplomado, aunque hace unas semanas se decía, con datos del INEGI también, que se ha recuperado un 12%, que ha tenido un aumento, que así lo manejó Andrés Manuel. México ha tenido un aumento en el PIB del 12%, pero pues sí, pues se ha caído 18%. Era obvio que al abrir los negocios se iba a recuperar, eso es lo más normal. No más que no nos recuperamos como debiera. Estamos todavía 6% abajo, ni siquiera de cuando inició la pandemia. Entonces, y el problema es que no es solamente eso, sino el problema es de que el análisis que se hace de que México pueda recuperarse, no
para bien, sino a regresar como estábamos en la pandemia. Si ya de por sí en la pandemia estábamos con una caída del 2 por 3, 4% más o menos ahí, para regresar a ese 2% o 1% nos va a tomar 5 o 6 años. Esa es la estimación que se tiene. Entonces, ese es un problema bastante fuerte, no solamente en estos 2 años, sino en los años posteriores, ¿no? Se ve nublado, se ve negro, se ve feo. Pero pues bueno, hay menos trabajo aunado a esto, dentro de lo peor hay muchísimo menos trabajos. La pandemia vino a acentuar todavía más esta crisis que se estaba viviendo. Las empresas internacionales no quieren venir a México a invertir, y las pocas que hay, algunas están yendo. ¿Por qué? Por esta, digamos, esta política adversa que tendrían si estuvieran aquí en México, o si están aquí en México, en este ataque frontal que tiene Andrés Manuel contra las empresas extranjeras. Y pues bueno, eso se ha aunado a lo demás que ya hemos dicho en el sector económico, pues prácticamente no nos va bien. ¿Qué más? La inseguridad. Yo creo que esa es la pata negra, como le dicen en España, o digamos la marca de la casa, lamentablemente. La inseguridad es peor, hay el doble de muertos o de homicidios dolosos, a diferencia de la administración pasada con Peña Nieto, y el triple de muertos u homicidios dolosos que en la administración de Felipe Calderón, donde supuestamente ahí librábamos una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Donde era un baño de sangre. Pues bueno, aquí es 3 veces peor, ¿no? Y pues los ataques a la prensa y a la libertad de expresión que tiene día con día Andrés Manuel en sus mañaneras, atacando una y otra vez a la prensa, tratándole no solamente a la mexicana, sino a la prensa internacional. Si de por sí México se ha convertido en el peor lugar para la prensa, en donde mueren y asesinan a periodistas, Andrés Manuel no solamente no ha logrado proteger a la prensa, sino al contrario, los desprotege y los ataca. Entonces, esto es de las peores cosas que se ha manejado en esta administración. Un punto y aparte, para resaltar nada más como dato anecdótico, pues bueno, una de las cosas peores también es la división nacional que ha causado en cuanto a la población. Si antes estábamos muy unidos y éramos nosotros contra los corruptos políticos, ahora estamos divididos. Ahora somos algunos los que criticamos, que hacemos crítica de un gobierno, del gobierno que nos está desprotegiendo, de que nos está maltratando, de que se está robando nuestro dinero. Tenemos a otro al lado de nosotros que nos critica a nosotros por criticar al gobierno, y tenemos al gobierno que nos intenta censurar. Yo creo que ese es el punto, digamos, adicional que nos ha dejado esta 4T. Y bueno, pues en los presentes en esta ceremonia que realizó Andrés Manuel, pues vemos algo que, a pesar de la regañada que le dio la OMS a México, a las autoridades de México, y a los líderes como Andrés Manuel, como López-Gatell, pues vimos presentes sin cubrebocas. Esto es, la verdad, de vergüenza, y pues que les valga madre, o sea, le valga madre quién les está señalando las cosas. Esto es la verdad de risa. Y bueno, pues ahora sí que para los datos personales, del marcaje personal a Andrés Manuel, cómo se ha mantenido, pues vamos a hablar de la popularidad en estos 2 años, cómo cierra la popularidad de Andrés Manuel. Si bien pensamos y sabemos que tiene una gran popularidad,
¿no? Tanto así cuando lo ponemos con otras administraciones, y este es un dato que le va a doler a él y a los chairos, ¿no? Pues según varias encuestas, ¿no? Incluso encuestas como el Reforma, dicen que terminó con un pequeño aumento de 4%, ubicándose con un 57% de aprobación, un 58.4%, algunos más dicen que tiene de aprobación en cuanto a la sensación digamos que de los mexicanos. Sin embargo, poniéndolo con otras administraciones, con otros personajes, en 2 años, obviamente en 2 años, no saliéndonos de esos 2 años, vemos que un personaje ha tenido más que él, y este personaje es del que odia y del que se ha hecho su némesis de alguna manera para poder descargar toda su cantaleta de corruptos, y es Felipe Calderón. En este mismo tiempo, Felipe Calderón tenía una popularidad del 61.3%, casi 4% más que Andrés Manuel López Obrador. Y esto es, yo creo que sí, es un golpe duro, mientras que Andrés Manuel tendría 57, 58, por decir algo mejor. Felipe Calderón tenía un 61.3%. Entonces aquí sí le pega mucho al presidente. Bueno, pues eso sí ha sido todo por hoy, para no hacer más largo este video, que de por sí ya quedó bastante larguito. Vamos a tener otro video, vamos a ver si hoy podemos sacar otro video sobre las encuestas que se le realizaron, porque hay datos importantes que hay que resaltar. Si bien Andrés Manuel tuvo un pequeño, digamos, rebote en su ya descendiente popularidad, hay datos ahí que incluso los mismos que apoyan al presidente no están de todo de acuerdo con él, ¿no? Pues bueno, mi nombre ha sido Julio Herrera. No seas, mándame un like si te gustó el video, o un dislike si no te gustó el video, y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Yo quiero que ese número aumente, y tú me ayudarías bastante dándote de alta en ese canal, suscribiéndote, demasiado fácil. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, bye.